Buenas para todos. Mi nombre es Yerly Karina Ramos Figueredo y el día de hoy les hablaré sobre un capítulo del libro De los albores a los albores, en el que el capítulo que abordaremos es Hacia los albores de una nueva era, tendencia, descubrimientos y otras formas de la medicina. Para hablar de este libro tocaremos por cada ítem que requiere este capítulo, en donde empezaremos con el ítem de la higiene, estado higiénico de las principales ciudades europeas. Bueno, se habla que a eso del siglo XVII, XVIII y parte del XIX había unas condiciones sanitarias completamente desagradables. Y no era por exagerar, pues comparado con otras culturas de la antigüedad, como Egipto, la India, la Hebrea y algunas de América precolombina, tenían muchas mejores condiciones sanitarias que Europa. Se cabe recalcar que en Roma sus condiciones sanitarias fueron muy exitosas en el ámbito higiénico. Esto destacó la creación de baños públicos, los alcantarillados y el abasto de agua potable. Asimismo, las malas condiciones que fueron fin a la vida considerablemente a muchas personas que no superaban ni siquiera los 30 años de vida. Y un ejemplo claro que se daba a esto era lo que se veía en la antigüedad de los palacios, en donde se podía examinar esa falta de higiene y esa poca higiene que casi era nula, donde los excrementos y otras suciedades eran arrojados a través de la ventana hacia el exterior, y que en su ámbito higiénico para los piojos utilizaban pelucas para ocultarlo. Las calles también tenían condiciones completamente nefastas, en donde el agua del alcantarillado o el agua sucia pasaba por las calles repleta de ratas y donde las moscas técnicamente era lo que rodeaba las paredes de las casas. Y esto obviamente daba fin a muchísimas enfermedades, como entre ellas se puede destacar la fiebre tifoidea, la tuberculosis, el tifo, la influencia, enfermedades venéreas y la cólera. Aún así, debido a esta situación, autores como Jonathan Sawicki hacían un tipo de humor negro para darle una proporción a lo que estaba pasando en ese entonces, en donde se destacó una de sus obras o un cuento que hablaba sobre las condiciones de la pobreza y donde decía que los niños, la carne de los niños debía utilizarse para alimento. Otros autores como Dickens y Williams expendían situaciones también nefastas sobre la pobreza de las ciudades inglesas. Fue hasta que Jacques Tenon, quien fue como el defensor de esa sanidad, de estos ámbitos higiénicos, que realizó varios cambios como la creación de la división del postoperatorio y preoperatorio. Eso se daba porque debido a que las condiciones higiénicas que había eran terriblemente nefastas y muchas enfermedades se prolongaban debido a esto. Asimismo, cabe recalcar que Jonathan Peter Frank fue un médico que a final del siglo XVIII da como una especie de campaña o una especie de empoderamiento en donde asumía que las clases sociales variaban porque tenían diferentes condiciones críticas debido a su ámbito social, o sea, que eran muy diferentes la clase pobre a la clase con muchas más riquezas. A su vez, intervino pues en el ámbito higiénico como una crítica, después de que otros autores como Antonio, José y Vasco también se interesaran por esta etimología de las enfermedades que presentaban por medio de la higiene, con el fin de buscar una forma de prevenirlas.
Fue ya John Hunats que reconoció como estas necesidades de alimentarse de una buena forma y asimismo una dieta que fuera estrictamente con verduras, ya que esto proporcionaba muchísimos nutrientes y se veía mejor comportamiento en el ámbito de la salud a diferencia de los otros. Finalmente, hubo un reconocido abogado llamado Jeremy Bentham, quien dio sus ideas sociales y que exigió, a partir de diferentes problemáticas que habían en los aspectos sanitarios, dando como objetivo un tipo de encuesta que fue positivo para él y que exigió la creación de proyectos con el fin de aprobar la ley sobre la higiene pública. Nuestro siguiente ítem, que es el 2, nos habla sobre otras corrientes médicas, filosóficas y terapéuticas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La medida filosófica de Victor F. Brown-Sayes. En este ítem nos expresa sobre que países europeos como Francia, donde se tenían unas corrientes y tendencias médicas con un poco de diferente a lo normal, donde se tomaba el ámbito místico y en donde también tomaba fuerza la parte natural, y a esto se le conoce y fue llamado como naturalismo terapéutico. Se habla sobre que el francés Victor Francois era un médico cirujano que empezó a prestar servicio y en ese tiempo expuso su primer libro, al cual fue denominado La historia de la inflamación. Él expresaba que las enfermedades que se conocían como crónicas realmente eran enfermedades inflamatorias, en donde se pudo destacar la tuberculosis, el cáncer, la sífilis y la viruela, en donde él pensaba que estas enfermedades no eran de carácter crónico, sino que era un carácter que se daba de origen inflamatorio, y por eso su respectivo tratamiento eran antiinflamatorios o una dieta de líquidos que se puede ver como agua con azúcar y un poco de gotas de limón o sanguijuelas. Es realmente sorprendente ver cómo algunos países tomaron esta aprobación y que duró por mucho tiempo realmente, y el país que más se destacó esta principal aceptación fue en Alemania. Ahora expondremos el ítem 3, que habla sobre la digestión, la respiración y los principales descubrimientos en el campo de la fisiología. En este se hicieron muchas investigaciones en donde se da como esas teorías acerca de lo que pasaba al interior de nuestro cuerpo en la parte digestiva, y se hablaba sobre la bilis y sus funciones y con los jugos pancreáticos. Asimismo, se dieron cuenta que muchas de estas influencias digestivas y respiratorias estaban sumamente involucradas con los órganos. Es por ello que se hacen investigaciones, o que dada a que fue un éxito la oportunidad de investigar a los animales, fue la que nos llevó como a tomar diversos procesos que realmente eran innovadores importantes en este descubrimiento científico, en el cual se ha podido ver que el trabajo del estómago es mucho menos sencillo de lo que se ha logrado aparentar. En este capítulo se toma el descubrimiento del oxígeno, que es interpretado por un hombre que procedía de una familia adinerada, el cual se conoce como Antoine Laurent. Él, a través de sus investigaciones que empezaron por el estudio de la luz y los fenómenos luminosos, fue el que le dio origen a conocer el proyecto innovador del descubrimiento del oxígeno. Asimismo, es importante recalcar que la digestión y la respiración van muy de la mano, ya que estos son corrientes que son un sistema que, como bien sabemos, son órganos involucrados que forman los diferentes sistemas y que nos permiten digerir los alimentos y respirar.
En este cuarto ítem nos habla sobre la lucha contra la viruela, breve historia de la enfermedad, la variolización. Realmente esta enfermedad ha atacado por muchos años. Nos dice que fue muy temida en Inglaterra puesto a los daños que causó en tal momento. La gente mantenía cubierta porque no se aguantaban el terrible olor. Asimismo, creó demasiadas muertes a causa de esta enfermedad. Muchas personas se infectaban y de saberse que fue una epidemia que acabó con muchas vidas. Este fue un proceso largo para llevar su proceso y para poder llevarlo, pues se convirtió como un tipo de bomba o de evidencia para procrear daño a diferentes comunidades. Entonces lo utilizaban como un medio de guerra en donde se involucraban a las personas para transmitir la enfermedad a otros pueblos y con esto acabar con otros reinos. Es de suponerse que fue muy impresionante ver cómo la Lady Montagu no tenía ningún miedo sobre la viruela, puesto que ella con otros investigadores crearon la vacuna contra la viruela. Fue algo que fue muy exitoso y hasta el sol de hoy sabemos que esta es una enfermedad que puede ser curada por medio de vacunación. Es muy impresionante cómo era tan temida en Inglaterra, pero tan inofensiva para esta dama como Lady Montagu. Después de muchas investigaciones, dieron con la vacunación gracias a Benjamin Jesse y Edward Jenner, quien dijo que una enfermedad no se habrá jamás, ya que hay una vacuna, y esto fue una gran evidencia debido a que la vacuna causó efectos supremamente nocivos para superar estas epidemias en el mundo entero. En nuestro quinto ítem se habla sobre el naturalismo terapéutico, corrientes de la medicina natural. Si bien es cierto, los productos o los medios naturales siempre han buscado mantener o recuperar la salud. Sin embargo, esto es algo que ha producido de verdad algo muy gratificante, y es que sí ha causado un efecto notorio. La naturaleza lo es todo, eso es muy cierto, ya que de aquí pues podemos sacarlo de estos medicamentos, pero en aquel tiempo dio demasiados resultados para poder crear diferentes tipos de métodos para diferentes enfermedades por medio de esta medicina natural. Gracias a esto, la medicina naturista ha provocado una higiene natural y una naturaleza que inspira, cura, consuela y fortalece y prepara para la virtud. Es decir, por medio de estas prácticas naturales, ha dejado que se vea reflejado una gran muestra de eficacia a las enfermedades. La hidroterapia fue algo muy importante, ya que manifestó muchas aplicaciones que dieron beneficios a la humanidad. Esta hidroterapia se basaba en el agua fría o algo que fuera un sedante muy fuerte como medio de higiene, dándole procesos de inflamatorios y circulatorios por medio de la hidratación. Asimismo, la homeopatía, que fue llevada al éxito gracias a Hahnemann Simalia Similibus, quien decía que la semejante produce lo semejante o que los efectos semejan a sus causas. Debido a la creación de tantos productos naturales, lo que decía que todo era llevado por estas semejanzas de la
práctica natural y de que el punto climático ayudaba mucho a las diferentes patologías que se presentaban. Asimismo, la osteopatía, que decía que si se sabe escuchar las necesidades y los mensajes reales del cuerpo, no se equivoca nunca. Este método ya quedaba una patología que fue de gran éxito, ya que por medio de los recursos naturales fue llevado a algo muy ventajoso. De tal forma, diferentes movimientos con las prácticas de esta osteopatía como alternativa natural fue considerada como una terapia manual que se basaba en el conocimiento profundo de la anatomía y de la fisiología, y que aquel que la escuchaba tenía muchos cambios en su vida. En nuestro siguiente ítem habla sobre las ciencias hasta la primera mitad del siglo XIX, impacto de la revolución industrial. Es extremadamente importante reconocer que la medicina en el siglo XIX brindó un paréntesis o una perspectiva demasiado buena hacia la enfermedad, puesto que ésta se basa en diferentes ramas como la química, la física, las matemáticas y las ciencias naturales, en donde se ven primicias de la tecnociencia para dar innovación a nuevas prácticas o nuevas cosas modernas, dando una afinidad para combatir las enfermedades. Es importante recalcar que cada una de las ramas fue importante para las diferentes colonias que se veían en este ciclo, con el fin de dar una nueva avance sobre las enfermedades que pasaban y sobre el tema de la higiene y en sí toda la parte tecnológica que nos brindó de gran ayuda a poder combatir con diferentes cosas e incluso a conocer más sobre las cosas que medianamente se conocían, como la anatomía, fisiología y demás partes naturales, químicas y efectos nocivos que traían hacia el cuerpo. Por eso, la vida es de carácter natural y las ramas científicas de la ciencia, de la química, de la física es de importante carácter para tomar doctrinas y para tomar algo de mucho uso en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Es importante recalcar que muchos de los autores dieron fin para poder ayudar a que estos procesos fueran exitosos y que la ciencia y la tecnología se unieran para dar un cambio revolucionario en esta parte industrial. En nuestro último ítem, que dice la revolución industrial, algunas consideraciones en su relación con la ciencia, habla de fenómenos que han conmocionado a Europa y que le ha dado un triunfo a la burguesía, pues estos desarrollos en la ciencia y en la tecnología que han ido de la mano para que pueda seguir avanzando la tecnología, como darle paso a la electricidad, a la energía descubierta, a que hayan vías de tren y que se hayan dado máquinas de vapor para poder utilizarse como diferentes herramientas para el ser humano. Esto ha ayudado a la ciencia para poder crear diferentes máquinas y diferentes instrumentos para poder visualizar
En esto es importante recalcar que debido a esto se dio afinidad a la bioquímica en el cual se descubrió la ciencia y que se afirma la ciencia con el desarrollo de los medios de investigación en compañía a la tecnología, en donde la medicina dio un ámbito importante en la parte farmacéutica y donde las industrias desembocarían de verdad verdaderos monopolios. Este es nuestro último ítem. Espero que les haya gustado mi exposición y es un capítulo muy interesante. Espero que lo lean también. Muchas gracias.